Buenos días. Nosotros somos un grupo de investigación conformado por el doctor Cirilo Nolasco Hipólito, el pasante de la licenciatura en Ciencias Químicas, José Gerardo Agosto, y una servidora, la doctora Leticia Guadalupe Navarro Moreno. Pertenecemos a la Universidad del Papaloapan, del campus Tuxtepec, en Oaxaca, México. El trabajo que les vamos a presentar es una parte del que hemos estado desarrollando desde hace aproximadamente año y medio y se trata de conocer las propiedades antioxidantes de una planta que crece a lo largo de nuestro país y que se llama Kalanchoe pinnata y que tiene muchos nombres comunes. Uno de ellos es el de mala madre. México es un país que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con la mayor diversidad vegetal, además de contar con gran riqueza en flora medicinal. En nuestro país y en todo el mundo, la demanda de plantas medicinales está creciendo a un ritmo muy acelerado, y esto se debe a que muchas personas están prefiriendo el uso de plantas medicinales a los fármacos comerciales que se venden para cualquier tipo de padecimientos. En nuestro país, y a pesar de la deforestación que estamos viviendo, podemos ver nosotros en nuestras casas una gran parte de plantas que se usan porque tienen alguna propiedad medicinal. Por ejemplo, podemos encontrar la manzanilla, podemos encontrar el eucalipto, el romero, entre otros muchos tipos de plantas que se usan porque la gente ya sabe de manera empírica que si le duele el estómago puede usar un té de manzanilla, o que si tiene gripa puede tomarse un té de eucalipto. Hay muchas plantas que son muy conocidas en nuestro país, pero también hay plantas que no son tan conocidas. Y sabemos también que nuestro país tiene uso de remedios de origen vegetal y que esto se remonta a la época prehispánica. Y que esta actividad representa la quinta parte de plantas y de hierbas medicinales que existen en el mundo, y eso lo tenemos nosotros en nuestro país. Hay algunas que no son tan conocidas y eso se debe a que no se han comercializado tanto o a que las plantas no son originarias de nuestro país. Por ejemplo, pues ustedes quizás han escuchado oír de la gobernadora, la tronadora, la zarzaparrilla, el cenizo o la damiana, que se están usando para diferentes cosas. Por ejemplo, en esta diapositiva, la zarzaparrilla se dice o se usa para eliminar toxinas o sustancias dañinas de la sangre y el exceso de ácido úrico. También alivia problemas de la piel. Entonces, cuando uno ve la propaganda de una planta medicinal en forma de té o de infusión, siempre nos dicen para qué es utilizada, pero no nos dicen el por qué se usa para esos padecimientos. ¿Cómo se utilizan? También es otra pregunta que viene a nuestra mente, porque si bien sabemos que todo exceso hace daño, pues es importante aquí saber cómo preparar las plantas medicinales para obtener un beneficio de ellas. Entre las plantas medicinales de nuestro país se encuentran las suculentas. Todos las hemos visto, todos las adquirimos con el nombre de cactus en los mercados o en las plazas, y hemos visto una gran variedad de este tipo de plantas. Estas son plantas que tienen hojas muy carnosas y tienen la propiedad de retener mucha agua, pero no solamente sus hojas almacenan el agua necesaria para que ellas vivan, también lo hacen sus raíces y sus tallos. Sin embargo, no todas son mexicanas, pero se han adaptado a nuestro país y por lo tanto pues las hemos adoptado. El trabajo que les presentamos se trata sobre la mala madre. Esta planta no es originaria de México, sino de un país que se llama Madagascar. De ahí se pasó para México y en México se adaptó, porque muchas de estas plantas se han adaptado a las zonas áridas de varios países, entre ellos el de nosotros.
Bueno, ¿qué hace que una planta sea considerada como una planta medicinal? Eso se debe a que partes de esta planta o la planta completa contienen compuestos que tienen estructuras químicas muy complejas. Se han hecho estudios con especies de Kalanchoe pinnata o brasiliensis, entre otras, y se ha observado que estas tienen propiedades antitumorales, antihistamínicas, antiinflamatorias, antibacteriales e inmunomoduladoras. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienen estas propiedades? En el caso de Kalanchoe, que se conoce también como mala madre, hierba del cáncer o planta cura todo, se ha observado la existencia de algunos compuestos que se conocen como fitoconstituyentes, entre ellos alcaloides, terpenos, flavonoides, y tienen estructuras como las que se muestran en esta diapositiva, donde hay compuestos cíclicos que les dan o les confieren ciertas propiedades. En base a lo anterior, se estableció el objetivo de evaluar la composición no solo de los fitoconstituyentes de Kalanchoe, sino también de sus propiedades antioxidantes. En el caso de los fitoconstituyentes, se evaluaron taninos, flavonoides, terpenoides, saponinas, esteroides, alcaloides y glucósidos. Estos se hicieron en base a reacciones químicas en tubos de ensayo, en donde el resultado podría ser un cambio de color, la aparición de un precipitado, la formación de espuma o la formación de anillos con colores específicos, como se muestra en esta diapositiva. Y cada uno de ellos nos puede dar un resultado de la presencia de cualquiera de estos compuestos. Dentro de las propiedades antioxidantes determinadas se midieron 5. Para ello se sabe que las especies reactivas de oxígeno son compuestos que están muy presentes en muchas enfermedades metabólicas y son causantes de una gran variedad de daños. Las propiedades que se midieron fueron 5: el poder reductor, la actividad estabilizante, el contenido fenólico total, la habilidad para descomponer peróxido de hidrógeno y el barrido de radicales superóxido. Estos dos últimos son unos de los más importantes porque realmente nos van a decir si ese extracto puede tener propiedades antioxidantes. Entre los resultados obtenidos tenemos los de los fitoconstituyentes, y para ello en la parte izquierda de esta diapositiva les muestro los resultados que se obtuvieron en los tubos de ensayo. Y por lo tanto, al comparar con el resultado positivo que se esperaba para las pruebas, pudimos darnos cuenta que solamente tenemos presencia de terpenoides, esteroides y glucósidos en los extractos crudos de hojas de Kalanchoe pinnata. Esto fue la primera parte y nos ayudó a entender que tenemos algunos compuestos que son responsables de algunas de las propiedades que se le han otorgado a esta planta. Bueno, en el caso de las propiedades antioxidantes, los resultados se presentan a continuación. En la diapositiva anterior vimos que Kalanchoe tiene presencia de terpenoides, esteroides y glucósidos. En esta parte se evaluó el contenido fenólico total y observamos que se tiene una alta cantidad de compuestos fenólicos comparados con el ácido gálico que se utiliza como estándar para esta prueba. Eso nos dio como consecuencia que los extractos tuvieran un alto poder reductor y por lo tanto una actividad antirradical muy elevada. Se obtuvo el 77% en comparación con el 99% que se obtiene del ácido ascórbico, que es el estándar para esta prueba. Este contenido de fenoles, ese poder reductor y esa actividad antirradical se reflejaron en una alta capacidad de barrido de radicales superóxido, que es muy comparable con el comportamiento que tiene el ácido ascórbico, que es el estándar para esta prueba. Así también
tenemos una capacidad de descomponer el peróxido de hidrógeno muy alta, que es del 65% a una concentración de 40 microgramos por mililitro del extracto de la planta. Esto nos indica que la planta contiene fenoles y por lo tanto posee actividades antioxidantes al contar con una capacidad de descomponer peróxido de hidrógeno, radicales superóxido y tener alto poder reductor. Con toda la información anterior podemos llegar a las siguientes conclusiones de esta parte del trabajo. Muchas plantas, como la que se ha expuesto en este trabajo, se han catalogado como milagrosas. En este caso, Kalanchoe se incluye dentro de este catálogo. Como se ha descrito anteriormente, se le han adjudicado muchas propiedades. Sin embargo, la pregunta a contestar es: ¿por qué dichas propiedades? Este trabajo nos ha contestado parte de esa pregunta y nos ha llevado a conocer que las hojas poseen fenoles, terpenoides, que les proporcionan sus propiedades antioxidantes, y también poseen glucósidos y esteroides que les proporcionan otras propiedades curativas que han sido relacionadas con este tipo de sustancias. Como perspectivas de este trabajo tenemos dos: ampliar el estudio de los componentes fitoquímicos y sus propiedades antioxidantes en diversas partes de la planta, así como en plantas crecidas en diferentes climas. Eso se debe a que, como sabemos, la generación de metabolitos secundarios está influenciada por un gran número de factores como la edad de la planta, las condiciones de crecimiento, la parte de la planta, entre otras. Como segunda perspectiva, queremos establecer protocolos de estudio con la finalidad de evaluar sus propiedades de prevención o curación de enfermedades que sean originadas por un desequilibrio de las especies reactivas de oxígeno y los procesos de inflamación que son consecuencia de lo anterior, de tal forma que Kalanchoe pinnata pueda formar parte del acervo nacional de las plantas medicinales, pero con base a una información científica. Y por su atención, muchas gracias. Quedamos a sus órdenes en la Universidad del Papaloapan, Campus Tuxtepec, en el estado de Oaxaca, México.